días, hermanos y hermanas. Amén. Amigos que nos visitan, bienvenidos. Amén. Un gusto tenerlos aquí con nosotros. Qué hermoso es, hermanos, oír estas historias como la de este gadareno que nos permiten entender, nos ilustran para que podamos nosotros ver el poder que Dios tiene, que Jesús tiene para poder cambiar nuestras vidas. Solo necesitamos acercarnos a Jesús y dejar que Él obre en nuestras vidas. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado tratando, Romanos capítulo 10. Y la semana pasada, hermanos, estuvimos viendo acerca de que la salvación, Pablo hablaba de que la salvación es más sencilla por la confesión en la fe en Cristo Jesús que esforzarse por cumplir los ritos de la ley de Moisés, que esforzarse en tratar de guardar esa ley que fue cancelada. Y hablábamos acerca de la confesión de un creyente. Dijimos que es la expresión de su acuerdo con todo lo que Dios ha declarado que es verdadero. Esto incluye todo lo que Él ha revelado conforme a su ley, el pecado y la necesidad de un Salvador. Decir, hermanos, que creemos en Jesús implica estas cosas. Mucha gente dice creer en Dios, creer en Jesús y tenerlo en su corazón, pero a su manera. Pablo, hermanos, está explicando lo que un creyente necesita tener en su mente y en su corazón. Dijimos que incluye todo lo que Dios ha declarado en cuanto al único camino de salvación, la fe en su Hijo Jesucristo. Cristo, hermanos, habló de un camino que dejó marcado para que el hombre pudiese llegar al Padre. Hablamos también que confesar la fe en Jesús tiene que ver con reconocer, hermanos, que Jesús es Señor, que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, y como lo dijo allá en Colosenses, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Como en esta historia de el endemoniado gadareno, hermanos, es reconocer que Jesús tiene todo el poder de cambiar su vida. Que Jesús, hermano y hermana, tiene el poder y por lo tanto se merece la honra, el respeto y la gloria en su vida. Decir yo creo en Jesús, hermanos, implica todas estas cosas. Dijimos que los judíos atribuían el señorío únicamente a Dios el Padre. Querían, hermanos, alcanzar la salvación que promete el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero poniendo sus ideas, queriendo llevar sus tradiciones al cristianismo. Dijimos, hermanos, que Jesús es Señor igual que el Padre. Y confesar, hermanos, lo que Pablo está diciendo allá en Romanos capítulo 10, confesar que Jesús es el Señor implica estas cosas. Esta enseñanza era muy aplicada a los gentiles, quienes daban también el señorío al emperador romano, y que muchos estaban acercando, dudando acerca de que si Jesús, hermanos, era Dios. Dijimos que confesar la fe en Jesús debía de quedar claro que los cristianos reconocían a Cristo como el Señor del cielo, como el único Hijo de Dios,
que es la única cabeza de la iglesia y Señor de todos. Y que esa confesión de señorío de Cristo, hermanos, implica la disposición para seguir su conducción y obedecer sus mandamientos. Decir, hermano, amigo, oyente, que creemos en Jesús implica todas estas cosas. No podemos decir que creemos en Dios y negar a Dios con nuestra actitud, con nuestro comportamiento. Estas cosas, hermanos, implican la confesión en nuestro Señor Jesucristo. No podemos, hermanos, decir que creemos y no obedecer a los mandamientos de nuestro Dios. Y es lo que Pablo quiere transmitir realmente al expresar la confesión de boca y creer con el corazón. Un cambio de mente y de vida en el creyente. Y basado, hermanos, en esa confesión de creer por fe, Pablo continúa diciendo que ya no hay diferencia entre judío y gentil. Porque, hermanos, la Biblia trae un contexto, una historia que es necesaria que el ser humano entienda para poder entender el mensaje del Evangelio. Muchas personas religiosas quieren entender la fe de salvación en Jesús sin entender esta historia que viene tratando el apóstol Pablo. Dice la Escritura allá en Romanos capítulo 10, versículos 12 al 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, en el tiempo antiguo había una diferencia entre un judío y un gentil. Había una diferencia protectora de Dios, había una diferencia benevolente, que Dios bendecía de cierto modo a este pueblo. Y en la historia bíblica, hermanos, vamos a encontrar esa historia desde Génesis hasta Apocalipsis. Se viene tratando el tema, hermanos, la discusión donde los judíos querían seguir siendo ese pueblo escogido, ese pueblo elegido. Y Pablo en esta ocasión comienza a decirle a los cristianos judíos que para Dios ya no hay diferencia entre judío y gentil. Dice la primera parte del verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Y estas palabras, hermanos, que el apóstol Pablo está utilizando eran palabras duras que golpeaban el ego, la fe de los judíos. ¿Cómo es posible que no hay diferencia entre judío y gentil, hermanos? Lo que está diciendo Pablo es que ya no existe ninguna diferencia, ya no existe un pueblo escogido, ya no existe una nación para el Señor. Lo que Dios había prometido, hermanos, al pueblo de Israel era un trato especial a Israel sobre todos los pueblos. Y los judíos sabían estas palabras. Dice Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice la Escritura, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y los judíos, hermanos, tenían este conocimiento, esta palabra de Dios muy metida en sus corazones. Esa especialidad que Dios tenía sobre ese pueblo, como hoy en día, hermanos, era condicional.
Dice la primera parte: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Por esta razón, hermanos, los judíos se negaban a dejar los mandamientos de la ley de Moisés, porque ellos querían seguir siendo ese pueblo especial, ese pueblo bendecido, ese pueblo protegido, pero querían hacerlo bajo el pacto de la ley de Moisés. Dios, hermanos, tenía un trato especial sobre Israel. Y por eso cuando Pablo declara en el verso 12, porque ya no hay judío ni griego, los cristianos judíos se dolían. ¿Cómo es posible? Pablo, lo que tú eres judío y lo que estás diciendo te lastima, te debería de lastimar a ti mismo. Porque para los cristianos judíos era inconcebible. Pablo, hermanos, comienza a decir o está diciendo que esa diferencia que estamos leyendo en Éxodo, en Cristo Jesús, se había terminado. Ya no existía. Pablo, hermanos, lo había tratado en el capítulo 3 de Romanos: por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El judío tenía promesa, pero el judío, hermanos, no guardó ese pacto. El judío pecó como pecó el griego, el gentil, como pecó cualquier ser humano. Y por esa razón, hermanos, Dios estableció un nuevo cambio de ley. Dice: por cuanto todos pecaron. Pablo, hermanos, les está recordando la razón del por qué hubo un cambio de ley y un nuevo pacto. Los judíos no aceptaban, hermanos, ese nuevo pacto. Dice Jeremías 31:32: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El profeta Jeremías, hermanos, está hablando del pacto que Dios iba a establecer con el mundo entero por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice: porque ellos invalidaron mi pacto. Dios, hermanos, llegó el tiempo, en el tiempo que debía de cumplirse la promesa, el establecimiento de su reino, la iglesia, la venida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la razón, hermanos, era porque los judíos habían invalidado el pacto que había en la ley de Moisés. Dios, hermanos, Pablo está dando las razones, y por esta razón ahora Dios, dice Pablo, ya no hace diferencia. En Éxodo, hermanos, la ley era clara. Había una diferencia. Si el judío guardaba la ley de Dios, la ley dada por medio de Moisés, dijo la historia que iban a ser siempre cabeza y no cola, que iban a ser prósperos, que ellos jamás iban a caer en esclavitud, que el pueblo de Israel iba a estar sobre todos los pueblos. Dios, hermanos, había prometido al pueblo de Israel la tierra de Canaán, la tierra que encontramos que se empezó a poseer cuando Moisés muere y Josué empieza a entrar a la tierra prometida. En eso consistía ese pacto, hermanos, el pacto de Moisés. Y ahora, porque los judíos invalidaron el pacto que Dios tenía con ellos, Dios dijo: no hay diferencia entre judío y griego. Con esto entendemos que Dios está estableciendo un nuevo medio por el cual el ser humano podía ser salvo, o más bien puede ser salvo. Un solo medio, hermanos. Dios no ha dispuesto
un medio para los judíos y un medio para los gentiles. Muchas religiones creen que existen muchos medios para ser salvo y que la relación entre el hombre y Dios es personal. Es cierto que es personal, pero no solamente es personal. Juan el Bautista, hermanos, vino predicando el establecimiento del reino, el reino de Cristo, que es la iglesia, y el evangelio de Cristo muestra mandamientos exclusivos para la iglesia. Como iglesia, el ser humano no puede tener una buena relación con Dios sin guardar los mandamientos establecidos por Dios mismo. Un medio que no incluye ritos, mandatos y costumbres de los judíos en la ley mosaica. Dios, hermanos, está diciendo por medio del apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, que solo existe un medio para ser salvo. Como decía el hermano Josmar en su predicación, hay un infierno que fue creado para el diablo y sus ángeles, y que ahora ha sido prometido para todo ser humano que se niega a obedecer, a aceptar, hermanos, el medio que Dios ha establecido para alcanzar la salvación. Y es lo que Pablo, hermanos, está tratando de transmitir. Por esta razón, hermanos, se desvaneció todas las distinciones de raza, sexo o condición social que existía en la ley de Moisés. Y Pablo dice que el mismo que es Señor de todos es rico para con todos. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, salió de la tierra de Egipto, había una diferencia entre judío y gentil. Y habían dos razones importantes para el Señor. ¿Por qué había diferencia entre un judío y un gentil? Número uno, por el pecado de los gentiles. Los gentiles, hermanos, en la antigüedad, como hoy en día, se han entregado a la idolatría. Sienten la necesidad de ver a su Dios para entregar su fe. Y ese pecado, hermanos, hacía que Dios hiciera diferencia entre un judío y un gentil. Y la otra razón es el pacto que Dios tenía con Abraham. Pablo explicó eso en el capítulo 9 y lo sigue tratando porque está dando, hermanos, las razones, está dando Pablo bases suficientes para convencer al cristiano judío que estaba tratando de abrazar la fe en Jesús. Dice Primera de Reyes capítulo 8 y su versículo 52: estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. En el contexto de este libro, hermanos, de este capítulo de Primera de Reyes, Salomón está haciendo una oración en la culminación de la construcción del templo, y está declarando que Dios, hermanos, oía al pueblo de Israel. Dice: y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo. Recordamos que Dios, hermanos, en Éxodo establece un tabernáculo para que el pueblo se acercara a Dios, para que el pueblo, hermanos, el pueblo de Israel tuviera esa comunión que necesita tener el hombre con su Dios.
Más adelante David, el rey David, le nace en su corazón construir un templo al Señor, y cuando se termina de construir el templo, Salomón, hermanos, está recordando las palabras que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y estaba diciendo con estas palabras que ese templo donde moraba el arca de Dios, donde entraba el sacerdote y el sumo sacerdote para ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados, mostraba, hermanos, que el pueblo tenía un Dios que había establecido un orden de adoración, que ellos lo respetaban, y por lo tanto, como promesa, Dios oía las plegarias del pueblo de Israel. Dice el verso 53: porque tú los apartaste para ti como heredad tuya entre todos los pueblos de la tierra. Salomón, hermanos, está haciendo como un recordatorio a Dios, que sabemos que no es necesario, Dios no olvida, pero lo está haciendo así porque Dios, hermanos, había prometido. Dios tenía un trato especial con ese pueblo. Y Pablo está tratando de hacer entrar en razón de que los cristianos judíos entiendan que ya no hay más trato especial. Que ahora, como fue tratado el judío obediente a la ley de Moisés, cualquier ser humano puede ser tratado si obedece y acepta el pacto que Dios ha establecido. Ese único medio para alcanzar salvación. Estas bendiciones que eran exclusivas del pueblo de Israel, ahora, hermano y hermana, son para todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cree, hermano y hermana, que Jesús es el Hijo de Dios? Amigo que nos visita, ¿cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Obedece sus mandatos? Esa bendición, hermanos, que Dios está regalando al ser humano es condicional. No es a nuestra manera. Necesitamos obedecer el Evangelio. Todo aquel que ha creído, hermanos, hermanas, debemos sentirnos gozosos que ese Dios que sacó a Israel de Egipto con grandes señales y prodigios, ahora nos oye si hacemos su voluntad. ¿Puede usted imaginar estar parado frente al Mar Rojo y ver abierto ese mar y pasar por el medio? Ese es poder. Hoy, hermano y hermana, amigo que nos visita, ser salvo por fe significa que hemos oído que una legión de demonios suplicó a Jesús. Ese respeto que un demonio tiene a Jesús demuestra el poder que Jesús tiene sobre toda la creación. Y oír eso y creerlo, eso es fe. Solo necesitamos oír las grandes cosas que Dios ha hecho. Cómo Dios ha protegido a aquellas personas que se dicen ser pueblo de Dios. Dice Mateo capítulo 28 versos 18 al 20: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creemos en Jesús?
obedecemos, guardamos todas las cosas que ha mandado, que están escritas en su ley, en el Nuevo Testamento. Hermano y hermana, amigo que nos visita, para que el Señor esté con usted, esté conmigo, necesitamos guardar las cosas. Dice el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Hay quienes dicen, no es necesario el bautismo, solo creen en el Señor Jesús. Eso es mentira. Jesús mismo está diciendo que necesitamos guardar todas las cosas, y el bautismo es un mandamiento dado por Jesús para todo aquel que quiere ser salvo. Dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiere usted tener la protección de Dios? ¿Quiere usted, como dijo Salomón, que Dios le escuche todas sus plegarias? A veces cuando estamos en momentos de aflicción, hasta el ateo suplica a un Dios, pero que Dios responda, hermano, amigo que nos visita, se requiere de guardar sus mandamientos. No es a nuestra manera. Dios ha establecido esa forma de ser salvos. Solo necesitamos obediencia. Y hay unas preguntas aquí. ¿Es usted bautizado? Confíe en ese Dios poderoso. Guarda los mandamientos de Dios. Permita que Dios more en su corazón. ¿Cómo, hermano y hermana, hacemos eso? Dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Guarda la palabra que Jesús habló? No podemos pensar que Dios mora con nosotros e ignoramos sus mandamientos. Dijo también el apóstol Pedro en 1 Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién está hablando Pedro? ¿A los judíos? Ya no. El apóstol Pedro está hablando al mundo entero, a los gentiles, ahora a los cristianos que han obedecido el evangelio. Aquellos que, como dijo Jesús, le aman y guardan su palabra. A ellos se les está diciendo que ahora son un pueblo escogido, un linaje, un real sacerdocio, una nación santa. Hermanos, amigos, estas palabras que Pedro está expresando eran palabras que solo eran utilizadas para el judío. Y Pablo está tratando de convencer a los cristianos judíos que ya no, que no necesitan traer nada del judaísmo para que sean pueblo de Dios, para que sean ese especial tesoro. Necesitamos la obediencia en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La invitación, hermano, si se ha alejado, amigo, que no ha obedecido el evangelio, es que venga y goce de estas bendiciones que Dios le ofrece hoy. Hemos visto a hombres de fama, ricos, pobres, partir de este mundo. Es la ley de la vida. Y el evangelio es lo único que el hombre puede llevarse de este mundo para alcanzar salvación. La obediencia al evangelio. Le invitamos
amigo que nos visita, a la obediencia a Dios y goce de ser un pueblo de Dios. Y goce de sentir esa seguridad de que sus peticiones son oídas por Dios. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, amigos, es que ahora no necesita ser judío ni guardar la ley para ser pueblo de Dios. Necesita creer en el Evangelio y obedecer. No podemos decir que yo creo y por eso voy a ser salvo, no. La obediencia es requerida por Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es esa la bendición, hermanos, que Dios ha ofrecido para todo ser humano que pueda creer en Él. Pablo está invitando a los cristianos judíos que vengan a ser pueblo de Dios por el Evangelio de Cristo. Pablo, hermano, hermana, amigo que nos visita, le invita a usted a ser pueblo de Dios por medio de la obediencia. Después de que el apóstol Pablo declara la universalidad de la salvación por la fe, Pablo ahora trata las condiciones que Dios ha establecido para que todos puedan creer en esa fe. Dios, hermanos, pone todos los medios para que el ser humano no tenga excusa, para que el Evangelio pueda llegar a sus oídos, pueda escucharlo, pueda entenderlo y pueda creerlo. Y comienza el apóstol Pablo haciendo unas preguntas en los versículos 14 al 17. Dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo quiere dejar las cosas bien claras entre los cristianos judíos. Claras para los cristianos judíos, claras para usted y para mí. Lo que vamos a notar aquí, hermanos, en esta forma que el apóstol Pablo está utilizando para dejar las cosas claras con los cristianos, es que Pablo no está tratando aquí con la comisión de predicación a los gentiles. Este texto podemos usarlo nosotros para entender que alguien debe de predicar el Evangelio, y es muy bien aplicado. Pero Pablo no está tratando aquí, en este versículo, con esa misión de predicación del Evangelio a todo el mundo. Pablo, hermanos, está tratando aquí el asunto de que el Evangelio ha sido predicado ya en ese momento presente de los cristianos judíos. Pablo está tratando con la incredulidad de los judíos. En Romanos capítulo 10, hermanos, ese es el conflicto de Pablo. Y está tratando de explicar que no hay justificación para la incredulidad de los judíos. No hay justificación
predicación. Porque, como mismo Pablo ya lo ha explicado antes, los judíos han ignorado la forma correcta de alcanzar la justicia. En el versículo 3, Pablo dijo: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, en estos versículos, Pablo no está tratando que el evangelio se debe de predicar y que usted y yo necesitamos predicar el evangelio, porque hermosos son los pies que anuncian la paz. Debemos hacerlo, sí. Hay otros textos, hay otros mandamientos. Pero aquí en Romanos capítulo 10, hermanos, Pablo está explicando que el evangelio fue predicado y que los judíos, aun cuando el evangelio ha sido predicado, persisten en ser incrédulos. Se niegan a aceptar el evangelio. Es lo que Pablo, hermanos, está tratando. Y para convencerlos de su error, Pablo comienza preguntando qué condiciones son necesarias para invocar el nombre del Señor Jesús. Dice Romanos 10, verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo, hermanos, está haciendo una serie de preguntas. Y dice la última pregunta en el verso 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pablo, hermanos, muestra que esas condiciones han sido cumplidas, que en el tiempo que Pablo está escribiendo la carta a los romanos, estas condiciones de preguntarse cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído, y los judíos podrían tal vez justificarse: ¿cómo vamos a creer si ni siquiera hemos oído? Pablo está diciendo que todo eso fue cumplido, y por lo tanto los judíos no pueden presentar excusa de incredulidad. Todo lo que Pablo viene diciendo puede resumirse con las siguientes preguntas y respuestas. ¿Han sido enviados los predicadores del evangelio de modo que todos puedan creer? Pablo, hermanos, está tratando de decirle esto a los judíos. ¿Han sido enviados los predicadores del evangelio de modo que todos puedan creer? La respuesta es sí. Pablo dice: sí han sido enviados. El evangelio ha sido predicado, como Isaías lo dijo. Dice Isaías 53:1: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Los judíos, hermanos, estaban debatiendo entre que para ser salvos se necesitaba circuncidar, y se llamaban ser cristianos, como dice Hechos 20, porque habían oído el evangelio. Y con la pregunta que Pablo está utilizando en el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pablo les está diciendo: ¿no han oído el evangelio? ¿No se les ha predicado el evangelio? Y dice Pablo: sí. Han sido enviados los predicadores, el evangelio ha sido predicado, como Isaías lo dijo.
Lo que Pablo sigue diciendo con estas preguntas, hermanos, es el hecho de que no todos han creído, demuestra que no todos han oído. Por lo menos a la carta sabemos que fue dirigida a los cristianos romanos. ¿No habían oído todos el Evangelio? Lo habían oído. Entonces, el hecho de que no todos creyeron demostraba que no todos habían oído. Es lo que Pablo está tratando de hacer con esas preguntas retóricas. La respuesta es no. No puede ser. Todos, dice Pablo, todos han oído el Evangelio. Dice, pues el mensaje del Evangelio ha sido predicado por toda la tierra. Dice versículos 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Por qué está tratando de decir Pablo? ¿Por qué se rehúsan a creer? ¿No ha habido quien les predique? ¿No han oído? Los judíos, hermanos, habían oído el Evangelio. ¿Lo habían aceptado? En parte. En parte lo habían aceptado. La otra parte, como comenzó Pablo diciendo, querían establecer su propia justicia y querían que Dios se sujetara a su voluntad. Es nuevo, hermanos, que el ser humano hoy diga, no, es que cada quien puede adorar a Dios a su manera. Yo creo que esto es así, ignorando lo que la predicación del Evangelio dice. Desafortunadamente, hermano, hermana, amigo que nos visita, no podremos ver nada hasta el día del juicio final. Y todo aquel que se niega a obedecer el Evangelio, tal vez no pueda ver ni sufrir nada ahora, sino hasta el día del juicio. Hermanos, que tal vez tratamos de poner nuestra propia justicia sobre la de Dios, podemos vivir tranquilos y contentos hoy en día, y vamos a saber que hicimos lo malo hasta el día del juicio. Por eso Pablo, hermanos, en muchas cartas escribió expresando el dolor que era para él tener que escribir palabras. Porque entre los cristianos había incredulidad, había desobediencia, había carnalidad. Y como Dios, hermanos, como lo dice la Escritura, es rico en misericordia, está esperando que se arrepienta. Tenemos el tiempo hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos alcance. Y Pablo, hermanos, está tratando de que los cristianos en Roma puedan comprender que morir en esa condición, vamos sin pretexto y sin excusa delante de Dios. Que las cosas que quedaron escritas para la salvación son claras. Pablo está diciendo que los judíos habían oído el Evangelio, pero no habían aceptado el mensaje. Hermanos, ese era el dolor de Pablo. Que no había excusa para decir, es que no, nadie nos había enseñado esto. No, ellos habían escuchado el Evangelio puro y no lo habían aceptado. Una pregunta para este tiempo: ¿cuántas personas han oído el Evangelio de la salvación y no han creído?
¿Cuántos cristianos, hermano y hermana, oímos los mensajes cada primer día de la semana, cada miércoles, y nuestro corazón sigue endurecido? No creemos. ¿Han oído que deben creer que Jesús es el Hijo de Dios? Como lo hizo el eunuco. Mire lo que esta historia nos cuenta. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Por esta parte de la historia entendemos que Felipe le había predicado al eunuco el plan de salvación, que Jesús había descendido del Padre, había predicado el Evangelio, había sido crucificado y resucitado al tercer día. Y que por medio de ese sacrificio Dios había abierto la entrada al cielo a todo ser humano que creyera en Jesús. ¿Qué era lo que Felipe le dijo al eunuco? Lo que Jesús dijo en Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 20:28: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, predicándoles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entendemos que el eunuco se le predicó eso y dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Creemos, hermanos, en Jesús? Amigo que nos visita, ¿cree usted de todo corazón? Mire lo que dijo Felipe el eunuco respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión que Pablo está tratando versículos anteriores. ¿Y qué implicaba esa confesión? Ya lo hemos visto. Dice el 38: y mandando parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ese plan de salvación no se entiende. Y Pablo está diciendo eso a los cristianos judíos en Roma. ¿No ha sido predicado ese plan de salvación? No necesita ser circuncidado. Cristo mandó a bautizarse. Esa es parte del nuevo pacto. ¿No está claro? No sé, hermanos, qué respondían los cristianos judíos en Roma, o tal vez todos los cristianos en Roma. Pero no son palabras difíciles de entender. ¿Cuántas personas han oído que para ser salvo necesitamos el bautismo? Cristo lo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pablo dice: ¿dónde está en la ley de Cristo la circuncisión? ¿No se entiende lo que Jesús dijo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pablo, hermanos, está tratando de dejar en claro todo el plan de salvación ante los cristianos en Roma. ¿Cuántas personas han oído que el bautismo es para perdón de pecados? ¿Y cuántos creen que solo necesitamos una oración para que Dios nos perdone los pecados? ¿De dónde sale eso? ¿Quién en las Escrituras lo predicó? Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Recibir el don del Espíritu Santo es lo que Jesús dijo en otras palabras. El que me ama, mi palabra guardará, y nosotros le amaremos y vendremos y haremos morada con él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice Primera de Juan capítulo 5, que son uno. Dice la Escritura, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y cuando usted y yo nos bautizamos, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. La gente dice, no necesitas del bautismo. No, ¿de dónde sale eso? Y Pablo está tratando de dejar claro a los judíos en Roma que ese pensamiento no es aceptado en el Evangelio para salvación. ¿Cuántas personas han oído que necesita perseverar y no dejarse de congregar? Hermanos, está implícito en el plan de salvación. ¿Por qué nos negamos a aceptar? ¿Cuántos cristianos sabemos que decimos que creemos, hemos confesado en Jesús, pero en parte y a nuestra manera? Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué cosas venían implícitas en la doctrina de los apóstoles? Y esas son preguntas que deberíamos hacernos y buscar las respuestas por medio de la palabra de Dios. Venían, hermanos, cosas implícitas en la predicación. El apóstol Juan dijo, no temas en nada lo que vas a padecer, aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel ¿hasta dónde dicen? Hasta que termine la prueba, hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Muchos pensamos que la fidelidad es por ratos, es cuando tengo ánimo, es cuando estoy contento. Si estoy triste y me peleé con el vecino, con la esposa, de nada sirve ir a la iglesia, de vicio voy a ser fiel. No. Muchos tenemos ese pensamiento. ¿Hemos oído el Evangelio? ¿Creemos? Es la pregunta. Una cosa es oír, otra es entender y creer. Hermanos, perseverar en la doctrina de los apóstoles implica ser fiel hasta la muerte. Implica lo que el escritor a los Hebreos dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando leemos las historias, las exhortaciones que Pablo usa para los cristianos, a veces vienen los pensamientos y decimos, es cierto, y ¡pum! Y lo primero que hacemos es desviarlo para fulano, para sutano. Y muy difícilmente nos llega a nosotros la palabra, chispas, yo estoy fallando aquí, Señor, ayúdame. A veces estamos aquí y tenemos el comportamiento del fariseo. Señor, gracias porque yo no soy como ese fulano. Cuando cada palabra, hermanos, debería de llegarnos a nosotros. ¿Cuántas personas han oído el Evangelio de la salvación y no han creído? ¿Cuántos cristianos decimos que hemos creído, pero en realidad no hemos creído? Pablo, hermanos, no está escribiendo la carta a incrédulos. Pablo está escribiendo la carta a cristianos. Y eso quiere decir que la incredulidad más peligrosa está en el cristiano.
Así que no piense en su corazón, qué bueno que está aquí fulanito para que escuche. No. Ese es el error más grande que podemos cometer. A veces pensamos que porque estamos aquí, como decía el hermano Oscar, ya me he ganado el cielo. No, tenemos más riesgo. Y Pablo, hermanos, está escribiendo esto a los cristianos en Roma. No pueden decir que el evangelio no se ha predicado. El evangelio está predicado y por toda la tierra, dice. Pero se está negando a obedecer el evangelio. Hermanos, no obedezcamos a medias. Esta exhortación es para una iglesia establecida en Roma, cristianos, hombres que profesaban el evangelio en la fe de Jesús, pero que en sus corazones querían establecer su propia justicia. Y eso, hermano y hermana, lo vuelve complicado. ¿Cuántas personas han oído que se debe adorar a Dios bajo la ley de Cristo? Y Pablo, hermanos, está tratando específicamente este asunto. Una vez más, los cristianos en Roma, judíos específicamente, querían traer costumbres de adoración al reino de Cristo, a su iglesia. Y es lo que Pablo está dejando claro. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pablo, hermanos, en los versículos anteriores de este capítulo ya ha hablado de la ley de Moisés y que él, es cierto, practicaba cosas de la ley de Moisés, como cuando dijo Naamán: Señor, yo reconozco que no hay otro Dios sino en Israel. Una cosa, perdone mi Señor, dijo Naamán: si yo entrare al templo del Dios de mi Señor y me inclinare, Él me pidiere que me inclinare para postrarse, no tome esto en cuenta. Naamán, hermanos, fue convertido de corazón para Jehová. Y como Pablo practicaba cosas de la ley de Moisés, ¿lo hacía como culto a Dios? No. Pablo, hermanos, llegaba sin ningún problema a una sinagoga y guardaba todo lo que un judío guardaba. ¿Con qué propósito? Predicar y ganar a los judíos. ¿Lo hacía porque creía que esa seguía siendo la ley? No. Los cristianos en Roma creían fervientemente que esa ley los hacía justos delante de Dios. Y por eso decían: si no os circuncidáis, no podréis ser salvos. Pablo está diciendo que un cristiano, hermanos, debe de estar bajo la ley de Cristo. Pablo, hermanos, concluye esta exhortación diciendo que la fe es por el oír la palabra de Dios. Así que no escuchemos fábulas de hombres, filosofías de hombres, pensamientos de hombres, opiniones
¿Quiere usted, hermano, hermana, amigo que nos visita, ser salvo en el día del juicio final? ¿Llegar al seno de Abraham el día de su muerte? Que su fe sea por oír la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, y con esto vamos a terminar. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día tienen su fe, su credo, por oír opiniones de hombres? ¿Cuántas religiones hoy en día tienen su fe basadas en la ley de Moisés? Si no diezmas, le estás robando a Dios. Si no guardas el día de reposo porque fue perpetuado, no estás adorando a Dios. ¿No es nuevo? La iglesia en Roma tenía estos problemas y conflictos. Querían circuncidarse, querían seguir guardando las fiestas. Vamos a llegar a las cartas primera y segunda de Corintios y vamos a ver que los cristianos judíos que estaban en todo el mundo, hermanos, querían diezmar, querían guardar el día de reposo. Y vamos a ver que Pablo se mata escribiendo para contradecir esto, para enseñar el evangelio puro de salvación. Los judíos no tenían excusa respecto al evangelio de Cristo y decir que no habían oído, porque habían oído. Y es lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo empieza a hacer estas preguntas, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído y cómo creerán sin haber quien les predique? Hermanos, Pablo está recordando las palabras de los profetas cumplidas. ¿En dónde empezó la predicación del evangelio? En Jerusalén, en la nata y crema de los judíos, en una fiesta donde todos los judíos estaban. ¿No habían oído el evangelio? No habían oído. La escritura dice que después hubo una gran persecución, el evangelio llegó a Samaria y después a los confines de la tierra. Y Pablo está diciéndoles esto. Hermanos, no tienen excusa. Conviértanse al Señor. Y hoy en día es aplicado para nosotros, hermanos. Si en algo estamos fallando, si algo no hemos entendido, entendámoslo y convirtámonos al Señor. Porque no podemos pensar que vamos a ser justificados por nuestros propios pensamientos. Porque el cristiano cree que por su necesidad Dios va a entender que el reino de Dios puede quedar para después. ¿De dónde sale ese pensamiento? ¿En qué Dios creemos? ¿No puede Dios suplir todas sus necesidades? Solo necesita creerlo y obedecer. Ponga primero el reino. Pero oímos no al evangelio, no a la palabra. Pablo dijo, la fe viene por el oír. Viene por el oír los chistes de Polo Polo, las pláticas de sus amigos en la esquina, en el trabajo. Pablo está siendo claro y explícito. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermano y hermana, no sé si hay algún comentario, alguna duda. Pero esa es la invitación en esta mañana que Pablo está haciendo a los cristianos en Roma, y sin duda alguna es la invitación que nos hace a usted y a mí. Si en algo no hemos sido convertidos de todo corazón al Señor, hagámoslo
y estemos listos para el día de nuestra muerte o el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco su atención, hermanos. De mi parte es todo y que Dios les bendiga. Amén.